Ahora vamos a ver cómo se sintetizan los hidrácidos. Los hidrácidos eran los primeros ácidos que habíamos visto. Un hidrácido se sintetiza por reacción entre el hidrógeno, que su molécula es diatómica, eso significa que es hidrógeno 2, que reacciona con el no metal. Nuevamente tengo que acordarme de memoria cómo era la molécula de cada no metal, y la trampa es sabiendo la valencia, ya que los no metales de valencia par tienen una molécula monoatómica, significaba que no colocaba ningún subíndice en el símbolo de ese elemento. En cambio, los de valencia impar son diatómicos, entonces debo poner como subíndice el 2. Veamos en el ejemplo cómo se sintetiza el ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, porque reacciona el cloro molecular con el hidrógeno molecular, formándome el ácido clorhídrico. Yo tengo 2 cloros del lado de los reactivos, significa que para tener 2 cloros del lado de los productos, debo poner un 2 adelante de toda la fórmula del ácido. Ese 2 significa que me multiplica el subíndice del hidrógeno y el subíndice del cloro. Por consiguiente, verifico, tengo 2 hidrógenos del lado de los reactivos y 2 hidrógenos del lado de los productos. Esa misma reacción de síntesis la puedo realizar con fracciones. En el ejemplo anterior la hicimos con números enteros. Si yo quiero colocar fracciones, significa que tendría que colocar tanto en el hidrógeno como en la molécula de cloro un medio para que yo pueda decir que tengo un cloro del lado de los reactivos, un cloro del lado de los productos, un hidrógeno del lado de los reactivos y un hidrógeno del lado de los productos. Veamos también cómo se sintetiza el sulfuro de hidrógeno por reacción entre el hidrógeno y el azufre, y en este caso mi ecuación coincide con mi reacción. Si seguimos, vemos la fórmula de la síntesis, de los oxácidos. Los oxácidos se forman por reacción entre un óxido ácido más el agua. Recuerden que los oxácidos eran los ácidos que surgían por la regla memotécnica de la valencia par o de la valencia impar. Entonces, en el primer ejemplo, si yo quiero sintetizar el ácido sulfúrico, el óxido ácido que le da origen es el óxido sulfúrico. O sea, quiere decir que el no metal va a actuar con la misma valencia que actúa en el ácido, va a actuar en el óxido ácido. Bien, o sea, en este caso con la valencia 6. Lo hago reaccionar a ese óxido con el agua y voy contando. Empiezo por el azufre. Un azufre del lado de los reactivos, un azufre del lado de los productos. 2 hidrógenos del lado de los reactivos, 2 hidrógenos del lado de los productos, y en el caso de los oxígenos tengo 4 del lado de los reactivos, porque 3 son provenientes del óxido ácido más 1 del agua, son 4, más los 4 que tiene el ácido está igualado. Vemos otro caso en donde la ecuación química coincide con la reacción química. Al ver el siguiente ejemplo, vemos que es la formación del ácido clórico, donde el cloro está actuando con valencia 5. Quiere decir que el óxido ácido que le da origen va a actuar con la misma valencia el no metal, o sea, con la 5, o sea que es el óxido clórico. Hago la fórmula del óxido clórico como le enseñé en la nomenclatura, que va a reaccionar con el agua, y hago la fórmula del ácido correspondiente. Cuando comienzo a igualar, tengo 2 átomos de cloro del lado de los reactivos y del lado de los productos tenía 1. Para poder igualar, pongo un 2 adelante de toda la fórmula de ese ácido.
Cuento los hidrógenos, tengo 2 hidrógenos del lado de los reactivos, 2 hidrógenos del lado de los productos, y cuando verifico los oxígenos, tengo 6 del lado de los reactivos, 5 pertenecientes al óxido más el que pertenece al agua son 6, y cuando veo del lado de los productos, 2 por 3 es 6, está correctamente igualado. Después le puse también otro ejemplo de cómo se sintetiza el ácido nitroso con el plin, 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 plin. Quiere decir que si yo formo el ácido nitroso, el óxido ácido que le va a dar origen va a ser el óxido de nitrógeno 3 o anhídrido nitroso, que va a reaccionar con el agua. Hago la fórmula correspondiente y empiezo la igualación. Entonces, tengo 2 átomos de hidrógeno del lado de los reactivos y tengo que poner un 2 adelante de la fórmula del ácido para poder igualar el nitrógeno. Comienzo a verificar el hidrógeno, 2 hidrógenos del lado de los reactivos, tengo 2 del lado de los productos, 4 oxígenos, 4 oxígenos. En el otro ejemplo sería al revés, le he puesto el nombre de los reactivos y cómo sería el producto que se forma. Si reacciona el óxido perbrómico más el agua, eso quiere decir que si reacciona un óxido ácido con el agua, me va a formar un oxácido. El oxácido se va a llamar ácido perbrómico. Entonces, voy a colocar la fórmula del óxido más la fórmula del agua y la fórmula del oxácido correspondiente. 2 bromos del lado de los reactivos y para poder tener 2 bromos del lado de los productos, voy a colocar un 2 adelante de la fórmula del ácido. Recuerden que ese 2 va a multiplicar los subíndices del hidrógeno, del bromo y del oxígeno. Cuando controlo los hidrógenos, tengo 2 hidrógenos del lado de los reactivos y 2 hidrógenos del lado de los productos. Y respecto a los oxígenos, tengo 8 del lado de los reactivos y 8 del lado de los productos.